¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una normativa chilena que de verdad le da una vuelta completa a cómo las empresas ven la seguridad. Hablamos del Decreto 67 y lo interesante es que amarra, pero directamente, el historial de seguridad de una compañía con lo que paga de seguro. Y claro, esto nos pone frente a una pregunta clave, ¿no? ¿Los costos del seguro en el trabajo son algo fijo, un gasto que simplemente hay que asumir y ya está? ¿O son más bien una variable que se puede manejar, que se puede controlar? Bueno, el Decreto 67 lo deja clarísimo. Es, sin duda, la segunda opción. A ver, para que se entienda fácil, pensemos en el seguro del auto. Si alguien maneja perfecto, sin choques, paga menos, ¿cierto? Pero si tiene varios accidentes, la prima se va a las nubes. Bueno, el Decreto 67 es básicamente eso, pero aplicado al mundo laboral. Un buen desempeño en seguridad significa literalmente ahorrar dinero. Muy bien, vamos a desglosar esto paso a paso. Primero, vamos a ver cómo se mide el riesgo. Después, nos metemos con la fórmula para calcular la tasa. Luego, conectamos esa tasa con los pagos reales. Vemos cómo bajar costos y evitar multas. Y cerramos con el cronograma de todo el proceso. ¿Listos? ¡Vamos! Ok, para arrancar, antes de hacer cualquier cálculo, es fundamental entender qué es lo que se está midiendo. Hay algunos conceptos que son la base, el cimiento de todo este sistema. La palabra clave aquí es siniestralidad efectiva. Así, con ese nombre técnico, es como el decreto llama al historial de seguridad de una empresa. Es, en pocas palabras, el registro de todos los accidentes y enfermedades laborales que terminaron en una incapacidad o, en el peor escenario, en una muerte. Ahora, este historial no se mira así como así, al aire. Se analiza en un marco de tiempo muy específico, el periodo de evaluación. Normalmente son los últimos 3 años antes de la evaluación. Esto da una foto bastante clara y consistente de cómo se ha portado la empresa en el tiempo. Y dentro de este periodo hay un concepto que es, importantísimo. El día perdido. Ojo, que no es cualquier día de ausencia. Es un día en que un trabajador no puede producir por un accidente o una enfermedad del trabajo y por el cual recibe un subsidio. Y este dato, este número, va a ser la base para la primera parte del cálculo que vamos a ver. ¡Perfecto! Ya tenemos las métricas, así que ahora toca ver cómo se usan. Nos metemos con la fórmula que define cuánto se paga. A primera vista puede asustar un poco, pero van a ver que si la partimos en pedacitos es bastante lógica. Aquí está el truco. La tasa de siniestralidad total se arma sumando dos cosas distintas. Por un lado están las incapacidades temporales, que se miden con los famosos días perdidos. Y por el otro están los casos más graves, las invalideces permanentes y las muertes. Y como se imaginarán, estos últimos pesan mucho más. Arranquemos con la primera parte. Es bastante directo. Para cada año del periodo, se toman todos los días perdidos, se dividen por el promedio de trabajadores de ese año y se multiplica por 100. Eso da una tasa para ese año. Después simplemente se saca el promedio de las tasas de los 3 años y listo, ya tenemos la primera mitad del cálculo. Ahora vamos a la segunda parte, la de los casos graves. Y aquí el sistema es inteligente, porque reconoce que no todos los accidentes son iguales. O sea, no es lo mismo una lesión temporal que una invalidez de por vida. La fórmula le da un peso mucho mayor a las consecuencias más serias. Y esta tabla del decreto lo deja clarísimo. Fíjense cómo a cada grado de invalidez, y por supuesto a la muerte, se le asigna un valor. A mayor gravedad, más alto es el número. Una muerte, por ejemplo, tiene un valor de 12,5, el más alto de todos. Entonces, ¿qué se hace con esos valores? Pues se calcula un factor cada año. Es muy parecido al cálculo anterior. Se suman los valores de todos los incidentes graves de un año, se aplica esa fórmula que vemos ahí y luego se promedian los factores de todo el periodo de evaluación. Pero atención, acá hay un paso más. Ese promedio de factores que calculamos no es el número final. Hay que pasarlo por esta tabla de conversión. Se busca el rango en el que cae el factor promedio y se le asigna la tasa que corresponde. Por ejemplo, si el factor promedio da, digamos, 0.40, la tasa que se le asigna es de 70. Y ahora sí, el gran final del cálculo. Simplemente se suman las dos cifras que obtuvimos por separado, la tasa de incapacidades temporales por un lado y la tasa de invalideces y muertes por el otro. La suma de ambas nos da la tasa de siniestralidad total. Este es el número, el puntaje final que resume todo el desempeño en seguridad. Bueno,
Y esa tasa de siniestralidad total no es para un cuadro de honor, ¿eh? Tiene un impacto directo en el bolsillo. Ahora vamos a ver cómo ese número se transforma en la plata que una empresa tiene que pagar. Y aquí es donde todo cobra sentido. Esta tabla es el corazón financiero del decreto. Se toma la tasa de siniestralidad total, se busca en la columna de la izquierda y al lado nos dice qué porcentaje de cotización adicional hay que pagar sobre los sueldos. Por ejemplo, una tasa bajita, de 0 a 32, significa un 0% adicional. Nada. Pero si la tasa es alta, puede llegar hasta un 6.80%, que es muchísimo dinero. Y además hay una penalización durísima. El decreto dice que si ocurre una muerte y fue por falta de medidas de prevención, la tasa sube automáticamente al siguiente escalón de la tabla. Es un castigo directo que deja clarísima la responsabilidad de la empresa en evitar lo peor. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se puede mejorar este resultado? Lo bueno es que el decreto no solo castiga, también premia a los que hacen bien las cosas. Hay formas claras de bajar la tasa y, por supuesto, hay cosas que hay que evitar a toda costa. Para aspirar a una rebaja no alcanza solo con tener suerte y pocos accidentes. Hay requisitos. Primero, estar al día con los pagos. Y lo más importante, tener un sistema de gestión de seguridad y salud que de verdad funcione, que esté documentado, con políticas claras, diagnósticos y programas de trabajo serios. Del otro lado de la moneda están las tarjetas rojas. Hay ciertas fallas graves que causan un aumento inmediato de la tasa sin importar el historial de accidentes. Hablamos de cosas como tener condiciones de trabajo muy peligrosas, no cumplir con medidas de prevención obligatorias, en fin, son causales de recargo automático. Y para que quede claro, todo este proceso no es algo que pasa de un día para otro. Sigue un ciclo muy ordenado que se repite cada 2 años. Conocer este calendario es clave para que las empresas se puedan preparar y no los pille desprevenidos. Este es el ritmo del decreto. En julio del año de evaluación arranca todo. Para septiembre la empresa recibe sus datos para que los revise. Octubre es el mes crítico, la fecha límite para presentar los papeles del sistema de gestión. En noviembre llega la carta con la resolución final y el 1 de enero del año siguiente la nueva tasa empieza a correr y dura 2 años. Y con esto cerramos. El decreto 67 obliga a mirar la seguridad laboral con otros ojos. Ya no es solo un tema de cumplir la ley o de ética, que por supuesto lo es, y es lo más importante. Ahora también es una decisión de negocio, una palanca financiera que le pega directo a los números de la empresa. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿se está tratando la seguridad como un simple requisito que hay que cumplir o como la tremenda herramienta estratégica que realmente es? Gracias por la compañía.